Dromómanos significa adictos al viaje. Pueden ser distintos tipos de viaje. Esta noche en Luchadoras vamos a conocer la iniciativa de Dromómanos, un grupo de periodistas y particularmente a la periodista Alejandra Sánchez, que nos va a presentar qué pasó con este viaje para conocer en América Latina toda la ruta del narcotráfico y nos va a presentar su nuevo libro, Narcoamérica. Quédense con nosotros, comenzamos, estamos en Luchadoras. Buenas noches, estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet y yo estoy muy emocionada porque esta noche tenemos con nosotros a Alejandra. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y pues esa palabra que a ustedes les va a costar trabajo decir, pero es dromómana. Así, bienvenida querida Alejandra, dromómana. Cuéntanos qué es eso, ¿no? ¿Qué es dromómanos, no? Bueno, Dromómanos surge a partir de un proyecto en 2011 con José Luis Pardo y Pablo Ferri. Eran mis colegas de maestría, o sea, nos conocimos en España y no nos gustaban nuestros trabajos. ¿Dónde estabas trabajando? Yo vi por ahí que ya es en una crónica en internet que era como... Yo trabajaba en un periódico de deportes, en la página web, y José Luis trabajaba en Canal Plus, también en deportes, que a él sí le gustan los deportes, pero no le gusta el trabajo porque era estar metidos en redacción todo el tiempo. Y entonces, bueno, él y yo somos pareja y decidimos dejar el trabajo y venirnos para México con la intención de recorrer toda América Latina. Yo, de hecho, justo antes ya había dejado un poco el trabajo y me fui a viajar por los Balcanes, o sea, como si teníamos y todo ese año, de hecho, estuvimos viajando demasiado, ¿no? Lo que quisimos ya era como dejar simplemente el viaje y ponerlo en práctica con nuestros trabajos, o sea, juntar nuestras dos pasiones, ¿no? Viajar y escribir o reportar. Y pues en diciembre de 2011 nos venimos para acá. No, nos venimos antes, nos venimos en... ¿Dónde estaban? En Madrid. Estamos en Madrid. Como nos vinimos para acá, ¿dónde? Estamos en Madrid y nos venimos a principios de 2011 y con la idea de ya irnos, pero pues tuvimos que ponernos a ahorrar como freelance, o hicimos como varios proyectos y después ya ahorramos. Pablo se nos unió como en septiembre. ¿Y dónde convencieron a Pablo? Véngase. Pues Pablo también no le gustaba su trabajo, estaba en la redacción del País Valencia, éramos muy amigos. Y entonces nos escribió y dijo, pues que me apunto. Dije, vale, vente. Compramos un coche entre los tres, un Pointer 2003, nos costó 31 mil pesos. Ha sido el ícono, la versión de qué hicieron con ese Pointer, ¿no? Porque ahorita se enterarán ustedes que nos están escuchando. Y nada, empezamos a viajar, el 15 de diciembre de 2011 salimos con la intención de ir contando todo tipo de historias, reportajes, entrevistas por América Latina. Y el tema, o sea, definieron ponerle nombre, tema, ¿cuándo fue eso? Como en el camino, para en el propio viaje. Tener un blog y demás le pusimos Dromómanos porque, bueno, yo tenía un vecino que él me decía a sí mismo dromófobo y decía que yo era dromómana, entonces dudamos mucho porque era una palabra difícil, pero bueno, creo que cada vez se está popularizando más y lo que nos gusta es como que mucha gente de repente dice, dromómano significa eso. Pues yo soy un dromómano, ¿no? O sea, entonces... Es muy fácil asumir esa identidad de vagos por el mundo, pata de perro o algo así. Exacto, entonces nos gustó, o sea, nos pareció creativo y que definía muy bien la historia, o sea, la idea, porque nuestro concepto era hacer periodismo en el que hay que moverse, o sea, que no basta con llamadas o declaraciones, sino de verdad, pues en este caso, como escogimos el narcotráfico como un tema, pues era cruzar fronteras, al igual que ese negocio cruza fronteras, ¿no? O sea, que es a nivel transnacional, entonces nosotros teníamos que movernos para poder hacerlo. ¿Y por qué definieron ese tema, Ale?
Pues originalmente, te digo, no era la idea, era como un poco más naif, más Sí, on porque the si road. fueron- Sí, era más, vamos a viajar y escribir y vamos entrevistando a Rubén Blades en Panamá y no sé, como cosas que fueran cuadrando. Pero al llegar al Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, pues nos enfrentamos con sociedades más violentas, más pues más dañadas, digamos, no diría más dañadas que México, pero sí de unos índices de homicidios más altos y donde la violencia por las pandillas, como es muy urbana, es muy visible, ¿no? O sea, desde los grafitis, desde asesinatos muy cotidianos en la calle, desde extorsión a todo tipo de negocio. Entonces, se cruzaron ahí como varias cosas en esos tres países. Primero, estábamos en Guatemala y escuchamos que había un incendio en Honduras, que bueno, hasta hoy creo que ya se está compitiendo con El Salvador, pero hasta hace unos meses era el país más violento del Sí, mundo. Honduras se caracteriza por... Y con la ciudad más violenta del mundo. Entonces, había habido un incendio en el que murieron 360 personas en la cárcel de Comayagua. Había, de hecho, como muchas teorías o rumores de que las propias autoridades habían provocado el incendio para reducir la población penitenciaria. Había como problema, o sea, como que fuimos a cubrir esa historia para el país. Y justo llegaron en el momento de la Sí, historia. o sea, en cuanto escuchamos en el radio desde Guatemala que estaba eso, nos fuimos toda la noche, manejamos como 10 horas y llegamos a Comayagua. Y, o sea, nos empezó a impresionar este tipo de violencia tan, eso, pues visible, ¿no? Porque yo como chilanga, o sea, tal vez en DF puedo vivir en mi burbuja de que aquí no veo muertos a cada rato, o que no hay pandillas, o que sí hay, pero tal vez no es... No en ese grado, En ese ¿no? grado, exacto. Entonces... Y tal vez con ese nivel de injusticia e impunidad que puedes... Sí, bueno, a ver, los niveles de impunidad creo que ahí sí son casi iguales, 98, 99% en Centroamérica y aquí. Colombia yo creo que 92, o sea, pero son súper altos en general en todo el continente. Entonces nos empezamos a ver esta realidad, ¿no? O sea, estas cosas de Honduras de que a las 6 de la tarde ya no puedes salir a la calle porque todo el mundo se mete, porque tienes miedo y ya solamente ves vagabundos, prostitutas, o sea, ya cambia el ambiente, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho que José Luis escribió en el libro, que es que a veces da más miedo una ciudad vacía que una ciudad llena de militares o de hombres armados. Y es verdad, porque cuando tú no puedes hacer uso de tu espacio público, significa que algo está muy mal, muy podrido. Entonces, bueno, ahí ya nos empezó a intrigar el tema, empezamos a hablar, o sea, hicimos una crónica sobre la ciudad más peligrosa del mundo para Esquire, o sea, sobre San Pedro Sula. Luego nos fuimos a El Salvador y conocimos como colegas de esto que te presentan a los periodistas del Faro, que es un medio digital muy bueno, o sea que ahorita es el más importante de El Salvador y que tiene una generación de periodistas que nos llevan 3, 4 años y que son impresionantes, o sea, han hecho, o sea, están muy centrados en la denuncia sobre la violencia en la región, ¿no? Sobre todo el tema de pandillas, sobre los lazos con el crimen organizado, y nos inspiraron muchísimo. O sea, un amigo, Oscar Martínez, es como la frase que últimamente repito todo el rato, pero decía que cuando ves llover, o sea, cuando estás viendo llover no puedes no mojarte. Claro. Y entonces eso nos cambió un poco la perspectiva y creo que nos hizo madurar como periodistas en plan de, ok, no solo se trata de contar historias, hay que implicarse un poco más. Claro. A mí me encantan revistas de periodismo narrativo como Etiqueta Negra, me fascinan y que te hacen un ensayo sobre los codos o sobre el sudor y que dices qué genialidad, ¿no? Y me gusta incluso intentar escribir ese tipo de cosas. Pero a mi edad y en este momento, o sea, nos sentimos los tres con una obligación de también hablar, o sea, de utilizar el periodismo como denuncia, ¿no? Y como una forma de retratar realidades que no son tan ajenas. O sea, el problema... Hace unos días, de hecho, leía una entrevista de Oscar, que es un amigo y ídolo, ¿no? O sea, nuestro, y que él decía que él trata de retratar un poco la brecha social, ¿no? O sea, entre el pandillero y la señora de su casa, que le paga mal a su empleada doméstica y demás, y que con eso intenta demostrar que esa señora tiene también culpa
de las pandillas, ¿no? O sea, del fenómeno de pandillas. O sea, todos al final en el tema, y el narcotráfico para nosotros fue eso, como una forma de contar el continente, de hablarte de sus injusticias, de hablar de la impunidad, de la pobreza, de la corrupción, de la falta de institucionalidad, de todos los lugares a los donde no llega el Estado. Y porque yo creo que ese fue, desde mi percepción, que les he de decir que soy fan de esta mujer y de los dromómanos. Muchas gracias. Nos dan una perspectiva social del fenómeno del narcotráfico que no se había dicho. O sea, como siempre era como o la parte de drogas malas o el cártel, etcétera, pero algo que van recuperando ustedes, y ya vamos a ir platicando más a profundidad, es por cada país una historia con una relación, un periodismo de vínculos sociales con un análisis geopolítico del narcotráfico, ¿no? Entonces es sí lo estructural, pero cómo lo viven las personas. Y creo que eso era una gran ausencia, es una gran ausencia periodística, ¿no? Exacto. O sea, nosotros no éramos especialistas en narco, te digo, fue como más bien ver que el narco era causa y consecuencia de muchos problemas sociales en estos países más frágiles institucionalmente. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a contar esto más allá de cifras, más allá de clichés, ¿no? O sea, porque es un tema que se escucha mucho, pero del que realmente sabemos muy poco, ¿no? Entonces, y también en países como México, que tenemos tantos problemas, o sea, México es país productor de heroína y de marihuana, es ruta, tiene los cárteles más fuertes, o sea, México tiene todo, ¿no? O sea, tiene es la ruta con Estados Unidos. Esta cuestión de narcoestado, o sea, tiene todo. Entonces, al estar tan ensimismados en México, no te enteras de cómo afecta el narco, o de dónde viene la droga, o quién participa, en cuántas manos pasa. Entonces, como nosotros íbamos viajando, o sea, en realidad el narcotráfico fue un pretexto para contar América Latina. Nosotros siempre decimos que el libro Narcoamérica es un libro de viajes. O sea, y que el periodismo de viajes no tiene por qué ser bonito y turístico. O sea, el periodismo de viajes implica pues esta cuestión iniciática y de transformación y de entender y de... justo estábamos escribiendo un texto que nos pidieron para la revista Domingo del Universal y José Luis ponía un poco que cuando los otros dejan de ser los otros, ¿no? O sea, que se hacen los tuyos también. Claro. O sea, la gente de Perú yo ya la entiendo y me identifico y ya no son ajenos a mí, ya no tengo tantos prejuicios. Entonces, más o menos esa fue la intención, y el narcotráfico pues fue ese hilo conductor. O sea, nosotros no creemos ser expertos en narcotráfico, creemos que muy poca gente, yo creo que ni las propias autoridades son del todo expertas, porque es un fenómeno bien complejo, bien volátil, que está mutando todo el rato, que cambia de bandas, o sea, de líderes, de caras, o sea, entonces queríamos contar a esas personas, ¿no? Al campesino que siembra hoja de coca, al abogado del narco, al chico que empezó a matar a los 13 años, ¿por qué? O sea, como más que nada respondernos a estas preguntas de ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué consumimos drogas? O sea, ¿qué tiene la cocaína que nos gusta tanto? O sea, lo digo como sociedad, no como algo personal, sino como... Sí, y creo que esas son de las preguntas que invitan mucho a decir ¿qué significó esta adicción al viaje, ¿no? Estos dromómanos paseando por América Latina y contándonos historias. Igual ahorita paremos un poquito, Ale, vamos a un rápido corte, claro, y seguimos con la reflexión de después de Honduras, ¿para dónde fue el viaje con esta reflexión del narcotráfico? Okay, quédense con nosotras, estamos en Luchadoras, en Rompeviento, ahorita regresamos. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos, y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa, y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta, y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada, y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo
y la dijeron que su cintura, y la dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies, al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él, y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. Pues regresamos y estamos con esta dromómana, Alejandra, y nos estabas empezando a contar de Honduras para adelante cómo fue el viaje. Y platícanos, ¿dónde pararon? ¿Qué historias encontraron? ¿Qué pasó al de repente justo decir, bueno, no necesariamente el narcotráfico no era el tema motivador, pero de ahí de reflexionar del narcotráfico era un tema articulador? ¿Qué encontraron? ¿No? Sí, bueno, de Honduras, o sea, que ya nos empezó como, o sea, nos metió esta espinita de, bueno, hay que narrar la violencia porque, pues, finalmente es una forma de acción, ¿no? O sea, al menos que más gente sepa que esto pasa en otros países, pues, es presión social o lo que sea. Luego conocimos a esta gente del Faro que sí nos inspiró y era como, wow, queremos ser como ellos, es impresionante todo su trabajo. Y coincidió también que yo había propuesto para la revista Domingo del Universal un tema sobre la expansión de los Zetas a Guatemala, o sea, que justo en ese momento sonaba mucho y cómo habían cambiado, digamos, el tipo de violencia al que estaban acostumbrados, que es algo que también pasó en México, ¿no? Como, claro, bueno, el cártel de Sinaloa tenía unas reglas y luego llegaron los Zetas y cambiaron eso, y decapitados y gente colgada, etcétera. Y entonces la editora en ese momento, Wendy Selene Pérez, que era la coeditora de Domingo, nos dijo, bueno, y ya que están viajando, ¿por qué no hacemos un reportaje sobre narcotráfico en cada país? O sea, porque justo... Y fue la cosa cada domingo, ¿no? Yo recuerdo. No fue cada domingo, Era... en realidad, o sea, fueron 18 reportajes bueno, en domingo, sí, no sé, son 18 países en total los que cubrimos, pero... Luego hubo una parte, la de México y de Estados Unidos, que se publicó en el periódico, no en la revista. Pero bueno, era más o menos mensual, o sea, cambiaba porque entre la investigación, o sea, íbamos un poco a nuestro ritmo. Y, por ejemplo, para los premios o así, nunca hemos podido como meter toda la serie, ¿no? Siempre ha sido como, bueno, la primera parte sobre Centroamérica, ahora sobre Sudamérica, o sea, una sobre Estados Unidos nada más, pues porque no es tan... O sea, fueron 3 años al final de investigación, wow, ¿no? O sea, 2 de viaje y 3 de investigación. Entonces, ella nos propuso esta idea, al final ella salió de Domingo, pero el editor Salvador Frausto siguió el trabajo y siguió apoyándolo y la verdad es que salió muy bien, o sea, fue muy improvisado, pero, o sea, esta serie, pues, nos ayudó un poco a nosotros a eso, a tener un hilo conductor, o sea, ya llegábamos a cada país con la idea de narco, o sea, de a ver, vamos, ¿cuál es el proceso? Ajá, ¿dónde es la zona más peligrosa? O ¿dónde es ruta? O ¿qué pasa por aquí? ¿Cuál es el puerto más, donde más decomisos hay? O sea, como que ya íbamos siempre mirando al país a través de la lupa del narcotráfico o del crimen organizado, y en base a eso buscábamos el fenómeno que más representaba al país, ¿no? O sea, por ejemplo, en Panamá, lavado de dinero. En Colombia, ¿qué pasó después de los grandes cárteles, no? O sea, después de Pablo Escobar, ¿cómo se ¿qué pasó? reconfiguró, no? Exacto.
que, por ejemplo, nosotros no sabíamos quiénes eran los rastrojos, los urabeños, que ahorita son las bandas más poderosas de Colombia, que en realidad no son nada pequeñas y que controlan el tráfico y otros delitos en el país. Bueno, era hablar de ellos, ¿no? O sea, quiénes son, cómo surgen, qué pasó, o sea, cómo los paramilitares también se pasan a este negocio, cómo en zonas como el Cauca pelean FARC por un lado, ejército por otro lado, e indígenas salen como autodefensas también a buscar no morir, ¿no? O sea, no ser víctimas de los fuegos cruzados. ¿Tú identificarías, perdón, un proceso subregional? Es decir, que hay una serie de coincidencias de fenómenos en Centroamérica, otro andina, la región del Cono Sur, o básicamente sí depende de los países o de las rutas o de los cárteles o de los procesos culturales. ¿Cómo qué coincidencias ves? O sea, sí se puede un poco dividir, ¿no? O sea, la región andina es productora, Colombia, Perú y Bolivia, pero a la vez tienen otros problemas, o sea, por ejemplo, al ser productores, pues también, por ejemplo, a raíz del Plan Colombia o de la desarticulación de los grandes cárteles colombianos, pues se fueron para abajo, ¿no? Entonces, Perú y Bolivia han adquirido también un nuevo papel, ¿no? En el mapa. Centroamérica es un corredor, o sea, México es bueno, te decía, es un poco de todo, pero nos gusta mucho la definición de Roberto Saviano, que es quien nos prologa el libro, el escritor italiano amenazado de muerte por su libro Gomorra. Él, por ejemplo, dice que los cárteles mexicanos son el Amazon de la droga. Que tal vez, por ejemplo, aquí no se produce cocaína, pero la distribución está completamente a cargo de los cárteles mexicanos a nivel mundial. O sea, los tentáculos ya son muy grandes, ¿no? O sea, ya se llega a Malasia hace poquito, de hecho, había como un grupo de 5 sinaloenses que estaban haciendo metanfetaminas por allá. O sea, ya han crecido mucho. O sea, lo que eran los colombianos antes, ahora son los mexicanos. Entonces, cada país, o sea, cada región sí puede tener un poco, ¿no? O sea, Estados Unidos el gran consumidor, Brasil el segundo gran consumidor, y que eso tiene que ver con cómo se mueven las rutas. O sea, Brasil, al convertirse, igual, a raíz del Plan Colombia, ¿no? Que se hace una mayor protección para que no vaya la droga hacia el norte, entonces pues los cárteles empiezan a irse hacia Europa. Y entonces afectan a Brasil, y entonces Brasil, un país con índices de desigualdad también muy altos, pues o sea, el consumo de crack se hace mega masivo. Un representante de la ONU lo mencionaba como el McDonald's de la droga, ¿no? O sea, hay como que estas cositas, el Amazon, el McDonald's, pues sí. O sea, el crack es tan masivo y tan barato que llega a ser un super negocio. Y algo que justo ustedes van abordando es esta pregunta que pareciera que siempre obviamos frente a la cosa de narcotráfico, violencia, etcétera, que es ¿por qué hay tanto consumo de drogas, ¿no? Y frente a eso, ¿cómo las políticas restrictivas generan o entre más violencia, control, o aumentar este proceso de circo de capitalismo ilegal que se va moviendo distinto, ¿no? Porque también tienen una reflexión del proceso en Uruguay, o sea, ¿qué reflexiones tienes de como de por qué se consume, ¿no? ¿Cuáles son las drogas que está pasando? O sea, nuestra investigación sí se enfocó principalmente en cocaína, porque sigue siendo el grueso del mercado, o sea, es la que más se consume, la más rentable, o sea, es un producto que también, o sea, a veces siento que me repito mucho porque que siempre termino diciendo las mismas cosas, ¿no? Pero es un producto que encaja perfectamente en el modelo capitalista, que su valor original es mínimo, o sea, una hoja de coca vale centavos, ¿no? O sea, una tonelada de hoja de coca y se rentabiliza hasta 10,000 veces. O sea, me acuerdo que en el libro lo ponemos, no es exageración, 10,000 veces. O sea, puede llegar a costar un kilo de cocaína puede llegar a costar $200,000 en Australia, ¿no? Entonces. ¿Y cómo ustedes identifican el papel de Bolivia en ese proceso? Como siendo, no sé, como la mirada externa es Bolivia es uno de los países que culturalmente ha tenido como mucha más referencia cultural con la hoja de coca, con una serie de prácticas, pero también con en Perú y Bolivia el consumo es tradicional, se utiliza para controlar el mal de altura, o sea, es energético incluso para los campesinos, o sea, esto es prehispánico, ¿no? O sea, pero
La cuestión es que, por ejemplo, en Perú, solo un 6% de la producción total pasa por la ENACO, que es la compañía encargada de la producción de hoja de coca en el país, ¿no? O sea, entonces, un 94% más o menos está yendo al mercado negro. Entonces, o sea, sí falta un control, ¿no? O sea, y es difícil detectar, o sea, los propios campesinos te dicen, pues es que a mí llegan y me compran. Sí. Yo no sé para dónde va, o sea, muchísimo campesino no tiene ni idea de que es parte de un negocio transnacional. Que seguro ustedes lo sabrán mejor, es que se ha desmantelado toda la política de apoyos al campo y en contraposición la política de apoyo al campo ha sido a partir del mercado ilegal. O sea, justo el narcotráfico es el que ha, al menos en México, invertido mucho más en lo que es la tierra, con el interés de producción que tenga, ¿no? Pero justo es quien ha estado invirtiendo en el campo. Claro, es que, ¿no? O sea, y eso era lo que nosotros tratamos de ser empáticos, ¿no? O sea, en ningún momento queremos justificar nada, ni a nadie. O sea, si un sicario mató, pues mató, pero sí queremos entender por qué llegó a matar, ¿no? Claro. O sea, y en el caso de los campesinos es, pues, ¿y por qué prefieres vender hoja de coca que café? Pues porque le pagan 4 veces más, u 8 veces, o sea, depende la región, pero pues es mucho más rentable. La hoja de coca se da 4 veces al año, el café solo da 1 vez, ¿no? O sea, son como varios detalles que dices, claro, pues si yo voy y me la están comprando todo el rato. O sea, claro. Si yo soy un agricultor, pues claro que voy a tener un huerto de hoja de coca, aunque tenga otro de piñas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, o sea, es como una planta que aguanta, es una planta noble, ¿no? Entonces, pues, y se entiende mucho la cultura tradicional respecto a eso, o sea, no, uno está pensando como agricultor y como sobrevivir y como tal, sí. Y en la mayor parte de estas regiones productoras no hay apoyos al campo, hay programas de cultivos alternativos, como de deja la coca y pon café, o naranjas, pero no terminan de funcionar. Y que va en mundo paralelo las rutas comerciales del narcotráfico. Te había interrumpido, pero sí quería regresar a esta idea de por qué justo la cocaína es la droga adecuada para este capitalismo, ¿no? Y puedes profundizarnos ahí. Sí, bueno, la cuestión de rentabilidad, o sea, como producto es una. Otra cosa que nosotros, o que hemos visto, y por ejemplo Saviano también lo menciona en la introducción de 000, es que cualquiera puede estar en coca y no se nota, ¿no? Es una droga, a mí me gusta decir la droga de la funcionalidad. Claro. Y hacemos también ese análisis de cómo cuando surge la coca fue esta droga milagro que Freud experimentaba con ella y que muchísimos beats, o sea, era esta cuestión de, es una cosa enérgica, o sea, que me hace sentir bien, que me hace sentir más lúcido. Y insisto, no estoy haciendo sobre todo en México, ¿no? Es como... Sí, que hablábamos, ¿no? Todo el prejuicio respecto al uso de drogas. No estoy haciendo una apología de la cocaína para nada. Solamente quiero entender por qué la gente la usa, ¿no? O sea... Porque es innegable. O sea, ustedes nos demuestran con datos así de, esto está haciendo el negocio del narcotráfico. Y ese negocio del narcotráfico está sostenido en usuarios, en consumidores, ¿no? Sí, y justo, o sea, con la guerra de las drogas hemos visto que hay más consumidores y muertos que nunca. O sea, claro. En ese aspecto el libro también es un resumen de, esta ha sido la guerra de las drogas en los últimos 40 años. Claro. ¿No? Y, o sea, algo está fallando, evidentemente. O sea, si no estás funcionando a nivel seguridad ni a nivel salud, pues hay un problemón. Sí, y hay un problema estructural de salud pública que también afecta, ¿no? Claro. Voy a pedir que paremos un poquito, vamos a un corte, quédense con nosotras, seguimos discutiendo, platicando, conversando sobre el narcotráfico, el impacto en América Latina, y ahorita regresamos, quédense con nosotras. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura,
puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. ¿Qué tal? Soy José Gil Olmos y les vengo a presentar mi última investigación periodística, Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. ¿Por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente? Caminaba uno por las calles con miedo, para que mejor me entiendan. Nadie podía arrimarse a platicar de 2, 3 personas o dos, o agarrar el celular para hablar uno con alguien porque ya estaban encima de uno. Nosotros, si sabemos que vamos a morir, pues decidimos escoger la forma en que queríamos morir, y esta fue luchar. Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Enrique Peña Nieto. Este libro, esta investigación de 1 año y medio, trata precisamente de responder a preguntas muy básicas. ¿Quiénes son las autodefensas? ¿Por qué en Michoacán surgen este grupo de rancheros indignados, toman las armas y liberan el territorio de los caballeros templarios? El 24 de febrero de 2013, un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole Batallas la de guerra Michoacán al crimen. es un libro editado por la revista Proceso, no se lo pierda, les va a gustar. Qué bueno que siguen con nosotras en Luchadoras. Estamos profundizando sobre el trabajo de Dromómanos, pero en particular queremos que conozcan el libro Narcoamérica, y vamos a ver un pequeño video para presentarlo y vamos a comentarlo. Pues ahí está el como video, el clipcito de Narcoamérica, y tuvieron 2 premios, han sido reconocidos, ahora lo están promoviendo por varios lados. Acaba de pasar que los presentó Carmen Aristegui, entonces, ajá, pero como nos van a ver la siguiente semana, Okay. ya pasó, Claro. lo verán después. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia del libro como después de estos viajes? ¿En qué momento deciden sentarse a escribirlo? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué casos te han parecido que es para que nos invites también? Porque tienen que leer este libro, ¿no? Para entender qué pasa en América Latina. Sí, nos parece justo como, o sea, nosotros queríamos salir un poco del sector narcoliteratura, ¿no? O sea, de estos libros que están muy bien hechos y que son grandes investigaciones, pero que solo nos interesan a los periodistas y a los académicos, o sea, los expertos en el tema, ¿no? Entonces, sí estamos convencidos de que es un libro para cualquiera, o sea, para entender. Sí. Me gustó mucho eso de una entrevista, lo estoy repitiendo mucho últimamente también, me siento en el Día de la Marmota. Pero que Fernanda Familiar decía que esta cosa de los 6 grados, ¿no? De que tú estás a 6 grados de conocer a Obama. Pues en el caso de
o sea, 6 personas de conocerlo, ¿no? O sea, en este caso, o sea, 6 personas de conocer al cártel de acá, al cártel de acá, al cártel del otro. O sea, yo creo que a menos. O sea, estamos muy relacionados con el narcotráfico de una u otra forma, ya sea que porque conoces a un consumidor, porque tú mismo eres consumidor, porque te han vendido, porque te han asaltado y ha tenido que ver con la pobreza derivada de que no hay Estado. O sea, la delincuencia tiene que ver mucho con eso. O sea, de hecho, no sé, estábamos hoy analizando un tema para hacer con unos reporteros del Universal, que es sobre justo de muchos ninis que por falta de oportunidades se meten al crimen, ¿no? O sea, al final esto es un fenómeno bien complejo, no es simplemente buenos y malos, no es Chapo Guzmán y estas series, ¿no? O sea, como el rollo Muy Padrino y que son interesantes y que son parte de, por supuesto, pero en realidad es un fenómeno muy naturalizado y que está muy a nuestra, o sea, que tiene que ver con muchas cosas nuestras, ¿no? O sea, que era como de cualquier persona, de la mamá, del estudiante, del empresario, o sea, sí. Entonces lo que intentamos con el libro era justo eso, es como resolver ciertas preguntas un poco universales respecto al tráfico de drogas. A ver, para empezar, ¿por qué consumimos? Bueno, pues porque la cocaína genera dopamina en el cerebro y entonces cierta euforia, bla, bla, y es súper adictiva. O sea, ese es el efecto básico, pero después, pues es obviamente súper dañina para la salud. O sea, tú ves un adicto al crack, es la cosa más degradante que hay en el mundo. O sea, eso ya no es ser persona, ¿no? Entonces, esas cosas queríamos explicar, o sea, irnos de todos estos extremos, desde el empresario de Wall Street o el broker, ¿no? Que puede estar ahí y sí, claro, no es el estereotipo típico del vago de la esquina que entonces es malo y se pero droga, también sí llegamos también a este punto de decadencia de, mira, también se llega a esto, o sea, se llega a todos lados, o sea, la droga toca muchos frentes y toca mucho tipo de personas. Insisto, la introducción de 000 de Saviano es un poco como... Tú vas en el tren y la señora a tu lado está en coca y el chofer del camión está en coca para aguantar toda la noche y tu profesor de literatura está en coca y tu hijo probablemente ya probó la coca y si no fue tu hijo fue tu hermano y si no fue tu hermano fuiste tú. O sea, es un poco así. Claro. Y hay mucho prejuicio contra las drogas porque evidentemente son nocivas para la salud, lo mismo que el alcohol, ¿no? Pero sí queríamos tratar de entender un poco, ok, ¿por qué? ¿Cómo se llegó a este prohibicionismo? ¿Por qué esta demanda aumentó tanto, ¿no? O sea, ¿por qué nos queremos drogar tanto? O sea, ¿y por qué la cocaína funciona tanto en nuestro sistema? Y luego ya responder otras preguntas relacionadas como, ¿y por qué se está muriendo tanta gente por este tema? O sea, ¿por qué la gente se mata? ¿Por qué alguien es capaz de matar? O sea, ¿por qué desaparecen 43 chavos de un día a otro, ¿no? O sea... Y justo esa era una de las preguntas que queríamos profundizar, que me contabas que los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa fueron casos que cubrieron. Cuéntanos cómo estos casos están vinculados con todas las rutas de distribución o no del narcotráfico. Bueno, el caso Tlatlaya fue una investigación exclusiva de Pablo Ferri, que es uno de nuestros colegas, bueno, nuestro colega, y, o sea, fue justo este punto de ya mezclar cuando el Estado se convierte en asesino, ¿no? O sea, independientemente de si las personas asesinadas son buenos o malos, estás atacando a civiles, ¿no? Y es el Estado quien está disparando el gatillo. Entonces, todo esto son fenómenos producidos de una guerra, ¿no? El caso Ayotzinapa es todavía más complejo porque o sea, que el caso Ayotzinapa hasta hoy no sabemos qué pasó, probablemente nunca lo vamos a saber. Y eso es un punto de frustración y de vacío de no me lo puedo creer, ¿no? O sea, y que esto pase a 3 horas de DF. En ese caso, o sea, que es algo que se ve mucho en el tema de crimen organizado y tráfico de drogas, es cuando ya no distingues dónde acaba el Estado y comienza el crimen, ¿no? O sea, o cuando ya están tan coludidos. Ahora el caso Apatzingán es un nuevo ejemplo de eso. O sea, además de ser un viaje pues geográfico, hacemos un viaje histórico, ¿no? A través de la historia de las drogas, de la prohibición, metemos a expertos, o sea, citamos a grandes expertos como Antonio Escotado, que es como yo creo que de los mayores estudiosos de drogas que hay, o
o a Gutenberg, Paul Gutenberg, que es de Estados Unidos también, uno de los mayores estudios de cocaína. O sea, y tratamos de, y también en ese viaje, pues hay cosas de actualidad, el asesinato de Facundo Cabral, que nos toca justo viajando por Centroamérica, ¿no? Y que implica a 4 o 5 países. O sea, lo matan en Guatemala, pero es un cantautor argentino, pero fueron unos nicaragüenses, a quienes los ordenó un costarricense. O sea, empiezas a ver estos lazos, estos tentáculos, que la verdad sí es bien interesante, es bien frustrante y es bien difícil de entender, o sea... Sí, hay una historia en particular que yo te contaba al principio, que a mí me pareció como un ejemplo de como la otra cara, ¿no? Que era una mujer abogada de los cárteles en Brasil, creo que en Río de Janeiro, y cómo esta mujer estaba tratando de hacer abogacía para que ya no vendieran crack algunos de los vínculos con los que ella tenía, ¿no? Y porque era la que sacaba cuando había redadas, etcétera. Y me pareció como ver otra mirada poco visible, ¿no? Como de, pero, o sea, yo me imagino así, mujeres que están haciendo abogadas con una fortaleza como la describen, pero también es como, hay otras, o sea, este mercado ilegal tiene muchísimas caras, como decía hace rato, ¿no? Sí, y muchísimos personajes. A mí Flavia Piñeiro me cayó súper bien, o sea, porque me parecía de una ideología muy evolucionada, ¿no? O sea, y muy lógica, sin, no sé, sin tanta mamada. Exacto, ¿no? así como... O sea, ella... No, porque la persona la describen como la mujer poderosa del barrio, ¿no? Que No, nadie le dice era una mujer, es una abogada de narcotraficantes. ¿Por qué de narcotraficantes? Pues porque de negocio. O sea, porque porque le pagan así bien. de simple te lo dice, pero que tiene una preocupación por cómo las comunidades están viendo cada vez más afectadas por el crack. Porque el consumo de crack, o sea, los cracudos, como se les dice en Brasil, pues se matan entre sí, ¿no? O roban mucho a las comunidades, o sea, llegan a un grado de decadencia muy fuerte que afecta mucho a sus propias familias, o sea, el punto de comunidad se quiebra mucho con el crack. Entonces, ella lo que hacía era ir, además así, es una señora muy exuberante, ¿no? Entonces va con sus tacones, rubia, con sus escotes. En medio de la favela. Iba en medio de la favela, llena de hombres armados, y va y se reúne con el jefe de la favela y le dice, oye, ¿por qué no te propones, sigue vendiendo, no me voy a meter con tu negocio, pero solo no vendas crack, porque está haciendo mucho daño, ¿no? Hay quienes la critican porque dicen que hace apología de las drogas y demás, pero ella lo que está diciendo es, bueno, no puedo luchar contra el negocio en sí, pero al menos reduzcamos daños, ¿no? O sea, que el crack, quitemos el crack. O sea, ¿quieres vender marihuana? ¿Quieres vender cocaína? ¿Quieres vender otras cosas? Bueno, pero el crack, o sea, es más rápido, digamos. O sea, su destrucción es más rápida y perversa, ¿no? Entonces, ella tenía este planteamiento y muchísima gente que la juzga, es una mujer criticada, pero a nosotros nos pareció muy interesante esa perspectiva, ¿no? Y, o sea, y lo había conseguido, al menos como en, no me acuerdo ahora, 12, 13 favelas de Río de Janeiro. Sí, eso, así como el avance allí va ella, o sea. Sí, porque ella decía, mira, a ti mismo te hace daño vender crack, porque en tu propia comunidad tú vas a tener más problemas con los adictos al crack. Entonces, ¿por qué no la dejas de vender? Hay muchos traficantes que lo que hacen es, sí venden crack, pero no permiten que se consuma en su favela, ¿no? Ya. Pero bueno, ella iba un poco más radical, en plan, simplemente no lo vendas. Y como que sí les daba una responsabilidad social al traficante. Suena ridículo, ¿no? Sí. Yo sé que muchísima gente... Sí, claro, pero esa era la reflexión, claro. La responsabilidad social frente a, colocándote del lado de es un negocio que tiene riesgos y nos daban la otra perspectiva. A mí me pareció eso algo muy interesante de leer, de analizar y de entender en la realidad cotidiana de América Latina. El caso de Brasil además es muy interesante porque es muy visible. Claro. O sea, y era en contexto previo al Mundial, creo, una cosa así, ¿no? O sea, en Río de Janeiro se hizo esto de la pacificación y hay favelas pacificadas y favelas no pacificadas. En teoría, en las pacificadas, que es una palabra horrible, no hay se supone que no hay tráfico de drogas como antes, pero bueno, sí lo sigue habiendo de otra manera. Pero en las no pacificadas, pues hay o sea, tú puedes ver todos estos esquemas del narcotráfico a pequeña escala, ¿no? O sea, ves desde el fogueteiro, que es el halcón, ¿no? El niño que está viendo quién es. Espera, antes de que me empieces a contar, mejor que nos tengamos más tiempecito, vamos a un corte de volada y regresamos con la querida dromómana que está acompañándonos. No se vayan, regresamos.
Qué bueno que siguen con nosotras. Seguro están igual de movadas que los que estamos acá, de entender qué demonios pasa con el mercado ilegal, que eso pareciera que es tabú y nunca lo hablamos. Y Alejandra, justo nos ibas a empezar a contar, por ejemplo, ¿no? Favela, Brasil, todos los actores alrededor del mercado, ¿no? Y nos estabas empezando a explicar y cuéntanos cómo. Sí, o sea que por la lógica de las favelas, que es una cuestión muy comunitaria, ¿no? Y muy controlada, o sea, las no pacificadas están controladas por los grupos criminales, pues, o sea, si entras e investigas, ¿no? Si entras tal vez solo y no conoces a nadie, pues no, pero cuando vas a hacer una investigación es muy fácil distinguir quién es quién, ¿no? O sea, desde un niño de 10 años que empieza como foguetero, que se le llama, que es el halcón, ¿no? De aquí, que están con binoculares viendo si entra la policía o si entra alguien extraño, si entra uno de otro grupo criminal, etcétera. Al sicario o al que vende el encargado de la boca de fumo, se les dice, el expendio de drogas. O sea, se ven como todos estos actores, es muy visible, y son estos actores, a ver, aquí esa pequeña escala, un nivel narcomenudeo, pero muy controlado, y en realidad así funciona a gran escala también, ¿no? O sea, lo de Brasil, o sea, en ese aspecto es impresionante porque ves desde el consumo decadente hasta la venta al mayoreo. O sea, y es como, de hecho el libro prácticamente empieza con una crónica de una favela que está junto a una estación de tren, y entonces llega el tren lleno de adictos, no sé, a las 3 de la tarde, y entonces se bajan 100 adictos, compran y agarran el tren de vuelta. O sea, y es como wow. súper Yo me visible. acuerdo, creo que haber visto la serie fotográfica porque algo que también tienen que saber es que aparte de ver el relato, hicieron una como muestra fotográfica muy impactante, ¿no? Entonces, recuerdo como justo esa escena del tren y es como de, wow, ¿no? Algo que te da otro contexto. No, o sea, de repente tú estás ahí, no hay nadie, y a las 3 de la tarde llega el tren y salen 100 personas a comprar droga y se van, o algunos se drogan ahí, y luego ves estas, te digo, las partes muy, muy, muy decadentes y muy tristes de la cadena, ¿no? A la mujer que se está prostituyendo para comprar algo de crack. Para comprar algo de crack, y el machismo, y, o sea, muchísimas mujeres son violadas, o en las cracolandias llegan a tener a sus hijos ahí, o sea, sí es una parte súper decadente. Entonces, o sea, para quienes vieron los otros bloques, que quede muy claro que no es una apología de la droga. O sea, la droga finalmente estamos todos de acuerdo que es completamente nociva, pero es una práctica social y tenemos que analizar qué pasa con exacto, ello, ¿no? y eso es lo que queríamos. Y además, no solamente hablar de la droga, o sea, dentro del libro se hablan de los otros fenómenos, ¿no? De corrupción, ¿no? De lavado de dinero. O sea, toda la colusión con el gobierno, ¿no? Sí, o sea, todas estas cosas o sea, sin ellas no pasaría. O sea, por ejemplo, nos parecía muy importante hablar de Estados Unidos, no solo por ser el gran consumidor, sino también porque parece esta idea mágica de que pasa todo esto por América Latina y de repente alguien llega, avienta la droga a Estados Unidos, llega a Nueva York y quién sabe quién la agarra, quién o cómo entra, ¿no? Y entonces fuimos a Texas, que es como la parte más corrupta entre la frontera entre México y Estados Unidos, y sí, o sea, desde McAllen hasta El Paso, o sea, cada condado tiene escándalos de corrupción, ya sea de autoridades fronterizas, o de sheriffs, o de departamentos enteros de una comisaría, ¿no? Que están coludidos con el tráfico de drogas. Porque la mirada tradicional gringa es América Latina son un desmadre, ¿no? Ajá. Sí, de la frontera para allá siempre hay corrupción, siempre están haciendo cosas, y casualmente, ¿cómo llega al gran mercado de consumidores? La gran diferencia con Estados Unidos es que ahí no hay muertos, ¿no? O sea, y en la frontera lo que se hace mucho es que si quieres agarrar a alguien de Estados Unidos, te lo traes a México, lo matas en México y lo levantas, se llama, ¿no? O sea, y un gran problema de nuestras sociedades latinoamericanas es que es muy fácil matar. Sale muy barato matar. Fuerte. Es muy ajá. Entonces, eso ha detonado pues estas guerras, ¿no? Y el pastel cada vez se hace más grande y cada vez más actores quieren participar. O sea, a mí algo que me impresionó mucho a raíz de Ayotzinapa es justo lo que te comentaba antes de Colombia, ¿no? Cuando se desarticulan los grandes cárteles con el Plan Colombia, con otras cosas, se empiezan las extradiciones de grandes capos y demás, pues empiezan a surgir nuevas bandas criminales, se les llamaba CRIM,
y salen como, hay como 7, 8 grandes en Colombia. Pero fue un fenómeno que pasó, yo qué sé, en 20 años. En México todavía estamos en la época de los grandes cárteles, todavía existe Sinaloa, todavía existe el Golfo, todavía existen los Zetas, o sea, es el cártel de Jalisco que ahorita está dando con todo. Y al mismo tiempo están surgiendo estas bandas nuevas, ¿no? O sea, los rojos, o sea, que si no es por Ayotzinapa, yo creo que ni sabríamos que existían. Claro. O sea, y está pasando al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado es muy grande, cada vez es más fácil ser. Ya no necesitas una estructura tan grande y vertical y del gran capo y demás. O sea, está siendo más fácil entrar al mercado y además el crimen organizado ya no es solo droga. O sea, tiene que ver con trata de personas, con extorsión, o sea, con esclavitud. De hecho, con el negocio de matar, que justo decías, ¿no? Sí, varios colegas periodistas que están en este mismo rollo nos contaban que, por ejemplo, para los Zetas ya es más rentable la trata de personas de migrantes que incluso la droga, porque implica menos logística, porque no implica inversión, ¿no? O sea, porque simplemente llevar a una persona y cobrarle. O sea, y la extorsión en el norte también o en propio Michoacán se está volviendo una fuente de ingresos. Las pandillas en Centroamérica no se financian por el tráfico de drogas, se financian por la extorsión. O sea, al final, que eso supongo que es un tema que íbamos a hablar, o sea, ¿no? Del cambio de política de drogas. Claro. Despenalizar, legalizar. Que era el tema de Uruguay, ¿no? Que ustedes también estuvieron por allá y era como, si el impacto, hay dos corrientes, ¿no? Uno, la legalización y la apuesta a una política de reducción de daños en drogas y no esta insistencia de penalización, ¿no? Entonces, tenemos poquito tiempo. Compártenos cuál es la postura frente a eso. La parte de Uruguay la utilizamos en el libro a modo de epílogo, justo, o sea, Uruguay es un país con otra realidad de América Latina. Son 3 millones de personas, chiquitito, donde no hay asesinatos, donde los niveles de corrupción son bajos, o sea, es otras circunstancias, ¿no? O sea, es Iztapalapa. Claro. Entonces, Iztapalapa en condiciones de no tanto violencia. Entonces, digamos, Uruguay se pudo dar el lujo de legalizar, ¿no? O sea, porque no tenía que luchar contra otros problemas. No es un modelo exportable, o sea, el modelo uruguayo es para Uruguay. Se puede analizar otras cosas. Nosotros creemos justo que con un gas 2016 tenemos esperanza. En realidad el epílogo era esperanzador, ¿no? Claro. Es nuestra idea de, bueno, esto es lo que ha pasado con esta guerra del narco, donde hay tantos muertos, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto consumo, pero podemos aspirar a algo nuevo. Esperemos que UNGAS 2016, la reunión extraordinaria de la ONU sobre política de drogas, haga un cambio, un girito, al menos en la despenalización del consumo, porque tenemos cárceles llenas de consumidores y no de grandes traficantes o de narcomenudistas muy menores, ¿no? O sea, como del chavo que vendía a sus amigos y pues que tampoco merece estar 10 años en la cárcel, ¿no? O sea, y que justo no estamos viendo que los grandes cárteles o los grandes negociantes estén como sufriendo su papel de delito en las cárceles, ¿no? Exacto. Son la población joven. Las cárceles chilenas están llenas de mulas que les pagaron $500 por cruzarse todo el desierto con bolitas de plástico llenas de cocaína y que las agarraron porque el propio... Y ahí están condenadísimas, ¿no? Y en realidad es un problema de miseria, de pobreza, o sea que no es necesariamente como el meter a esta gente tanto tiempo a la cárcel lo que va a solucionar. Claro. Y en otros, esto hablando en América Latina, a nivel mundial, en Indonesia, Tailandia, hay pena de muerte por tener droga. Y es reproducir este esquema de injusticia social donde la gente con mayores condiciones de vulnerabilidad o pobreza son las que están en las cárceles, ¿no? Como se vuelve una cosa muy, muy injusta. Pero por último, ya nos queda un poquito tiempo, dinos dónde comprar el libro, vamos a compartir en las redes sociales la página, etcétera, pero dónde, si queremos profundizar más, ¿a dónde vamos? Ok, bueno, el libro está a la venta en todas las librerías a nivel nacional, Gandhi, Sótano, Sanborns, Péndulo, o sea, prácticamente está en todas. En línea también lo pueden comprar. En línea también está el ebook y también lo pueden comprar por Amazon y este tipo de plataformas. Y bueno, o sea, nuestro trabajo lo pueden seguir siguiendo a través de nuestras redes sociales y en dromómenos.com. Pronto, de hecho, vamos a sacar una escuela de periodismo, ¿no? Como para lanzar nuevos proyectos que tengan esta idea de explicar tal vez fenómenos sociales tan complejos, pero ponerlos con caras
y nombres, apellidos y protagonistas sencillos que nos hagan entender un problema tan complejo como el narcotráfico. O sea, eso creemos que es lo que tiene Narcoamérica, que cualquiera lo puede leer, que es como una especie de cuento trágico sobre el continente, pero que nos ayuda a reflexionar y pues tal vez con la esperanza de que esto ayude a que la política de drogas cambie en un futuro. Sí, pues no dejen de seguir la página de Dromómanos. Muchísimas gracias, dromómana Alejandra, por esta entrevista. Y pues vamos a seguir al pendiente de lo que vayan compartiendo y lo que vayan escribiendo. Y muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación, por la difusión y pues por el apoyo. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por estar en Luchadoras. Quédense con nosotros, quédense en Rompeviento y nos vemos la próxima semana.